Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Espinero, soy docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana y mi labor se divide en dos roles o dos lineamientos generales. El primero de ellos me desempeño como tutora en ambientes 100% virtuales y mi segunda labor está relacionada con acompañamiento de forma presencial y de forma virtual a estudiantes de primeros semestres en la Cátedra de Habilidades Comunicativas. En el siguiente video expondré algunas experiencias de los diferentes enfoques de frente al abordaje de la diversidad cultural que evidencio en mi contexto educativo. El primer enfoque se trata del integracionismo, en donde se marca una interdependencia entre los grupos culturales que comparten un territorio. Aunque presenta una postura de igualdad y de participación y relación comunicativa permanente entre ellos, presenta también una posición ambigua en la medida que hay una forma sutil de racismo, que se expresa en una creencia de la superioridad de la cultura receptora. En los ambientes universitarios se tiende a tener ciertos estereotipos frente a personas de regiones. Por ejemplo, se tiende a creer que los pastusos y los boyacenses tienen un procesamiento un poco más lento. Frente al proceso asimilacionista o enfoque, se evidencia una pérdida de la propia cultura, en donde hay una diversidad étnica, racial y cultural, pero esta se concibe como un problema que amenaza la integridad y cohesión social, por lo que se busca un universalismo. Se da cuando grupos mayoritarios acogen a grupos minoritarios y se espera que asuman la cultura receptora. Hay un sometimiento y adaptación y esta identidad cultural de los estudiantes de origen no es tenida en cuenta, incluso en ocasiones puede suponer un obstáculo o dificultad en el proceso de integración escolar. Una de las características asimilacionistas es el uso del lenguaje técnico, entonces de manera progresiva se busca imponer que todos los estudiantes manejen un mismo lenguaje, que para ser más fonoaudiólogos, más fisioterapeutas, para que sean más profesionales. Otro de los aspectos que se maneja aquí en la Ibero es el uso de la bata. Cuando ingresan a práctica los estudiantes es obligatorio que no usen cualquier bata, sino la que diga iberoamericana. Va más allá de un aspecto de identidad. Frente al modelo segregacionista, Frente al enfoque segregacionista como uno de los enfoques que atiende la diversidad cultural, en la iberoamericana no se evidencia pues este enfoque debido a que aquí se maneja una política, prácticas que buscan la inclusión de estudiantes no solamente de diferentes zonas del país, sino en diferentes condiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos estudiantes sordos, tenemos estudiantes que migran de otras ciudades o tenemos estudiantes que estudian desde la virtualidad. Sin embargo, uno de los ejemplos que puedo pues exponer es que yo fui estudiante del Colegio Isabel II, allí se manejaba un proceso de inclusión en donde habían estudiantes sordos, sin embargo ellos estaban en una aula específica y tenían unos procesos de interacción comunicativa con nosotros los estudiantes oyentes nulos, porque no había un proceso de interacción asertiva porque no se entendían cómo se daban esos canales de comunicación. Frente al enfoque segregacionista es importante tener en cuenta que se dan procesos de manera paralela en donde grupos específicos, bien sea étnicos o culturales, tienen instituciones sanitarias, educativas, culturales propias y están inmersos en este contexto y no se permite o es escasa la interacción con otros grupos. Adicionalmente se puede dar de dos formas. La primera, cuando un grupo mayoritario segrega al minoritario, y la segunda cuando el grupo minoritario, por decirlo así, se segrega a sí mismo con el objetivo de mantener costumbres, mantener la lengua, cultura, como es el caso de comunidades que únicamente hablan en su lengua, en sus resguardos y tienen poca interacción o nula interacción con otros resguardos indígenas. Frente al enfoque multicultural es importante tener en cuenta que se presenta poca interrelación y nuevas construcciones socioculturales, reconoce la pluralidad y presencia de diversas culturas de forma estática, sin embargo tiene una visión que se enfoca en las diferencias, es una visión atomizada, se enfoca únicamente en la identificación, reconocimiento, caracterización de población que proviene de otras culturas. Entonces se da un enfoque más descriptivo que valorativo. Entonces es importante que diferencien esa población que está inmersa en
en otras culturas y se enfoca en aspectos curriculares. Frente a procesos interculturales, aquí tenemos en la Ibero desde primeros momentos de interacción, de interrelación, de intercambio de experiencias y el enfoque intercultural es un enfoque que atiende a la diversidad como una educación basada en la igualdad y la justicia, la igualdad de oportunidades, la equidad y fundamental el respeto ante la diversidad. Otorga un valor fundamental a esa diversidad. Importante, desarrolla competencias interculturales a través de proyectos que involucran a todos los actores y entes de los procesos educativos, como pueden ser docentes, los estudiantes, inclusive sus mismas familias, el mismo sistema educativo, y es importante que afecta a todas las dimensiones educativas en relación a lo anterior. Favorece la comunicación e intercambio de experiencias y formas culturales diversas. En el caso de la Ibero, se caracteriza por ser una institución que vincula a estudiantes de zonas remotas del país que tienen diferentes dificultades en el acceso a Internet, inclusive a las instituciones. Entonces, en las sesiones de encuentros sincrónicos o denominados Collaborate, los estudiantes se conectan desde sus sitios, desde sus hogares, desde diferentes instituciones donde posean ese acceso a Internet, e inclusive a veces participan sus mismas familias en las sesiones. Esto es un proceso gratificante, ya que se realiza un proceso transversal que no solamente favorece el desarrollo de contenidos temáticos de la materia, sino también se brinda un acompañamiento debido a que son estudiantes de primeros semestres en el desarrollo de habilidades de la misma herramienta y de herramientas tipo TIC. Importante, la Ibero incluye o tiene dentro de sus estudiantes de zonas remotas, estudiantes sordos y estudiantes que también en ocasiones vienen de regiones muy apartadas y se ubican en Bogotá y estudian de manera presencial o semipresencial. Bueno, creo que la música es uno de los elementos más interculturales. Entonces, este tipo de música mueve al mundo, mueve a los colombianos. Y estas son las listas de referencias. Muchas gracias.